En medio de la oscuridad del combate, la coalición enfrenta a un enemigo invisible, un solo francotirador humano. Este atacante fantasmal se alimenta del miedo de la coalición, desgastando su confianza con cada disparo letal. Lo que no saben es que la verdadera lucha del francotirador apenas comienza. Un solo disparo, una sola muerte, murmuró el comandante Ble, mientras sus tentáculos temblaban de inquietud. ¿Cómo es posible que una especie pueda ser tan precisa? En la desolada superficie de Crux 4, bajo el tenue resplandor de 3 estrellas distantes, la coalición de especies libres se reunió en un consejo de guerra. El conflicto iba bastante bien, hasta que los humanos entraron en escena. Ahora, un nuevo terror acechaba a la coalición: el francotirador humano. Quizás lo subestimamos, resonó el general Torín, una figura colosal cubierta de escamas endurecidas. Su voz era como un trueno lejano, pesada con el peso de cada pérdida que sus fuerzas habían sufrido a manos de esos elusivos tiradores humanos. ¿Subestimarlos? La voz del comandante Ble era aguda. Sus ojos de pupilas rasgadas se entrecerraron. No los entendimos en absoluto. ¿Qué clase de soldado mata desde tan lejos? Es deshonroso. Otro alienígena, más pequeño pero con ojos que parpadeaban como estrellas moribundas, intervino. No es solo la distancia. Matan sin previo aviso, sin darnos ninguna oportunidad de verlos. Para cuando descubrimos dónde están, ya es demasiado tarde. Un murmullo de acuerdo recorrió el consejo. La sala estaba llena de seres de diferentes formas y tamaños, todos con cicatrices de las batallas recientes. Ninguno de ellos podía afirmar haber visto a un francotirador humano y haber sobrevivido. El único conocimiento que tenían provenía de las secuelas: camaradas cayendo en un instante, vidas arrebatadas en cuestión de segundos. Tenemos que hacer algo, gruñó el general Torín, golpeando la mesa de metal con el puño, haciendo que el mapa holográfico del campo de batalla parpadeara. No podemos seguir luchando contra un enemigo que ni siquiera podemos ver. Quizás. Una voz fría y mecánica cortó los murmullos. Pertenecía a una unidad de inteligencia artificial, elegante y angular, flotando sobre el grupo. Quizás no deberíamos temer a los humanos, sino a sus métodos. La sala quedó en silencio. Todos los ojos y órganos sensoriales se volvieron hacia la IA, que había permanecido como un observador silencioso hasta ahora. Su aporte a menudo se consideraba demasiado clínico, demasiado distante de la cruda realidad de la guerra. Pero ahora, ante un enemigo invisible, sus perspectivas eran bienvenidas. Se han adaptado a un tipo de guerra que prioriza la eficiencia sobre el enfrentamiento, continuó la IA. Para los humanos, la victoria no se trata de la batalla en sí, sino de eliminar el objetivo. Son depredadores, cazadores que se enorgullecen de acabar con la vida con el menor esfuerzo posible. La palabra depredador quedó suspendida en el aire, cargada de significado. A lo largo de los vastos mundos, los depredadores eran las criaturas más temidas, seres que mataban sin dudar, sin remordimientos. Por primera vez, la coalición se dio cuenta de que no se enfrentaban a un ejército convencional. Se enfrentaban a cazadores. Y ellos eran la presa. Entonces, ¿cómo contraatacamos?, preguntó el comandante Ble, su voz teñida de desesperación, su confianza habitual tambaleándose. ¿Cómo los detenemos? No podemos luchar contra ellos como hemos luchado contra otros, respondió la IA, su tono preciso y frío. Necesitamos alterar nuestras tácticas. Debemos volvernos impredecibles, forzarlos a situaciones donde su precisión ya no importe. Tenemos que descubrir cómo hacerlos vulnerables a nuestras fortalezas. O sugirió una voz desde el fondo. Podríamos atraerlos a trampas. Hacerles creer que tienen la ventaja, y luego atacar cuando menos lo esperen. La idea encendió una tormenta de discusiones, con estrategias y contraestrategias volando por la sala. Pero mientras el consejo debatía, una verdad comenzó a emerger. De alguna manera, los humanos ya habían ganado. Habían sembrado una semilla de miedo, un miedo que ahora amenazaba con inmovilizar a la coalición. Mientras tanto, lejos de las acaloradas discusiones, en lo alto de una cresta que dominaba el campo de batalla, una figura solitaria yacía oculta, su cuerpo mezclándose perfectamente con el terreno accidentado. A través de la mira de su rifle, observaba al enemigo abajo. Estaban estableciendo líneas defensivas, pero sus movimientos eran apresurados, desorganizados. Sabían que él estaba ahí afuera, en algún lugar, pero no podían ubicar dónde exactamente. Inhaló lentamente, su dedo descansando ligeramente en el gatillo, no lo suficiente como para disparar, pero lo bastante para sentir el frío metal bajo su toque. Su corazón permanecía constante, su mente tranquila. La paciencia era su aliada. Podía esperar horas, incluso días, por el momento perfecto. Y cuando llegara, haría su disparo,
con la misma facilidad con la que se aplasta un insecto. Pero por ahora, esperaba, observaba, escuchaba. No era el único. Francotiradores como él estaban esparcidos por todo el campo de batalla, fantasmas invisibles en medio del caos de la guerra. Nadie conocía su nombre, y nadie jamás lo conocería. Su existencia se definía por un simple código: ver sin ser visto, matar sin ser matado. De vuelta en la cámara del consejo, la conversación se había vuelto tensa. Los líderes de la coalición se aferraban a cualquier idea que pudiera darles una ventaja. Pero en el fondo, todos sentían la verdad. Se enfrentaban a un enemigo que no podían comprender del todo. Uno que rompía todas las reglas de combate que alguna vez habían conocido. Y en la cresta, el francotirador permanecía inmóvil, con los ojos fijos en la escena de abajo. Tenía todo el tiempo del mundo. Cuando llegara el momento, atacaría, y otro enemigo caería, preguntándose en sus últimos segundos por qué alguna vez pensaron en desafiar a un oponente así. Otro menos, murmuró el francotirador mientras observaba a través de su mira. El soldado alienígena se desplomó en el suelo, sin vida. El pánico se extendió entre los demás. Sus movimientos se volvieron más frenéticos, más temerosos. Sabía lo que eso les haría. Sembraría más paranoia, más terror. Ya estaban al borde. Y se notaba en cada movimiento nervioso, en cada paso vacilante que daban. No necesitaba escuchar su charla frenética para saber lo que estaba sucediendo. Era lo mismo en cada batalla. Las fuerzas de la coalición se desmoronaban, su confianza hecha añicos con cada disparo. Un solo francotirador podía desmantelar su moral. Y había docenas como él repartidos por todo el planeta, todos con la misma misión: sembrar miedo y caos. Abajo, las tropas de la coalición eran un desastre. Los comandantes ladraban órdenes, intentando retomar el control, pero era evidente que el miedo ya se había apoderado de ellos. El general Torín, el que el francotirador había estado observando durante la última hora, se veía particularmente tenso. Su enorme figura se movía con una prisa inusual. Sus ojos se movían de un lado a otro, como si esperara que la muerte emergiera de cualquier sombra. El francotirador reconocía esa mirada. Era la misma en cada soldado al que se había enfrentado, incluso en aquellos mucho más disciplinados que estos. En la guerra, el miedo era el enemigo definitivo, y en este momento, la coalición se ahogaba en él. Cambiando de posición, susurró el francotirador en su radio, su voz apenas un suspiro contra el viento que barría la cresta. No necesitaba una respuesta. Su observador, oculto en algún lugar entre las rocas detrás de él, recibiría el mensaje. No necesitaban palabras. Su vínculo había sido forjado en el calor de innumerables batallas. Cada uno sabía lo que el otro haría sin necesidad de preguntar. Lentamente, el francotirador comenzó a retroceder arrastrándose. Sus movimientos eran deliberados y cautelosos. Cada centímetro lo cubría con precisión, evitando cualquier cambio repentino que pudiera delatar su posición. Había estado en ese lugar durante horas, pero era momento de moverse. Un buen francotirador nunca se quedaba en un mismo sitio por mucho tiempo. Eso era una sentencia de muerte. Mientras se movía, sus pensamientos vagaban hacia los intentos inútiles de la coalición por contrarrestar sus tácticas. Habían puesto trampas, emboscadas, pero nada de eso hacía la diferencia. Los francotiradores siempre estaban un paso adelante, siempre a un solo disparo de inclinar la balanza. El enemigo estaba aprendiendo, adaptándose poco a poco, pero cada error que cometían les costaba caro. El francotirador llegó a una pequeña depresión en el terreno, lo suficientemente grande como para ocultarse. Se acomodó con cuidado, ajustando su camuflaje para mezclarse perfectamente con el entorno. Desde esta nueva posición, tenía una vista clara de otra parte del campo de batalla. Las fuerzas de la coalición estaban fortificando sus posiciones, levantando barricadas improvisadas y desplegando defensas automáticas. Era un esfuerzo inútil, pero entendía su desesperación. En la guerra, incluso la ilusión de seguridad era mejor que nada. Su rifle ya estaba en posición, la mira enfocada en un grupo de soldados alienígenas reunidos cerca de un transporte dañado. Estaban ocupados con las reparaciones, completamente ajenos a la muerte que los acechaba. El francotirador exhaló lentamente, despejando su mente, enfocándose en el objetivo. Este era el momento por el que vivía, el instante en que todo lo demás desaparecía, dejando solo a él, el rifle y el enemigo. Algo llamó su atención, un destello rápido en la distancia, demasiado veloz para ser las acciones torpes habituales de las fuerzas de la coalición. Ajustó su mira, escaneando el paisaje. Ahí, entre las rocas, los vio, un grupo avanzando en silencio, utilizando el terreno a su favor. Sus movimientos eran precisos, nada que ver con los soldados frenéticos de abajo. No eran tropas ordinarias.
Eran algo mucho más peligroso. Los instintos del francotirador se agudizaron. Estos eran cazadores, enviados específicamente para eliminarlo. No se lo esperaba. La coalición finalmente había comprendido que no podían ganar con sus tácticas habituales, así que habían enviado a su élite para rastrear a los francotiradores humanos. Era una jugada audaz, una que casi podía admirar, si la admiración tuviera algún lugar en el campo de batalla. Pero no lo tenía. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Su dedo flotaba sobre el gatillo, esperando. No tenía ilusiones, eventualmente lo encontrarían. Era bueno, pero ellos también lo eran. No era la primera vez que lo cazaban, y no sería la última. La clave estaba en dar vuelta a la situación antes de que se acercaran demasiado. A través de la mira, los estudió. 6 figuras fuertemente armadas, moviéndose como una máquina bien engrasada. Su formación era cerrada, cada uno cubriendo los puntos ciegos del otro, asegurándose de que nadie se expusiera a la línea de fuego de un francotirador. Era un enfoque de manual, uno que él mismo podría haber enseñado en otra vida. Ya se estaban acercando, demasiado cerca como para fallar. Mentalmente trazó la secuencia, los ángulos, el tiempo, a qué objetivo eliminar primero. Podía hacerlo. Confiaba en sus habilidades, pero incluso con una ejecución perfecta, no había garantía de que los eliminara a todos antes de que se acercaran demasiado. Su respiración se ralentizó, su corazón latía constante, su mente completamente enfocada. Esto era para lo que había entrenado, para lo que estaba hecho. Sin miedo, sin vacilación. Solo certeza. Fijó su mira en el cazador líder, ya visualizando el disparo. Una sombría satisfacción lo invadió. Lo odiaban, todos ellos, porque en este juego mortal, él siempre jugaba para ganar. El cazador líder avanzaba con cautela, cada paso medido. El francotirador podía sentir la tensión en sus movimientos, la fría determinación de acortar la distancia y eliminar la amenaza. Era una danza de muerte, una que el francotirador había visto muchas veces antes. Las había sobrevivido todas, pero esta vez las probabilidades eran distintas. Estaban preparados, entrenados para este escenario exacto, y venían por él. Dejó que su respiración se calmara, fusionándose con la tierra bajo él. Cada músculo se relajó, cada sentido se agudizó. Era consciente de todo. El suave viento acariciando las rocas, el zumbido distante del campo de batalla, el olor a metal y tierra. Todo era información, datos que podía usar. Sus crucetas se fijaron en el visor del cazador líder, el sol reflejándose débilmente en él. Podía disparar ahora mismo, derribar al líder y ver cómo los demás se dispersaban en confusión. Pero algo lo detuvo. No se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de dar una lección. Necesitaba recordarles por qué los humanos eran temidos, porque eran cazados en toda la galaxia. Esperó, observando cómo los cazadores se acercaban, su formación cada vez más cerrada. Estaban confiados, pero no demasiado. Sabían que su objetivo era peligroso, pero no tenían idea de cuán letal era realmente. Ese sería su error. En el último momento posible, cuando el cazador líder estaba casi sobre él, el francotirador apretó el gatillo. El sonido fue apenas un susurro, pero el impacto fue instantáneo. La cabeza del cazador líder se echó hacia atrás. El visor se hizo añicos cuando la bala de alta velocidad lo atravesó. Cayó sin vida, su cuerpo desplomándose como un títere al que le cortan las cuerdas. Antes de que el resto del equipo pudiera reaccionar, el francotirador ya había cambiado de objetivo. El segundo disparo eliminó al cazador de la izquierda, la bala atravesando la placa del pecho donde la armadura era más débil. El tercer objetivo cayó momentos después, la bala encontrando la abertura entre el casco y el protector de hombro. Una ola de pánico recorrió a los cazadores restantes. Habían sido entrenados para enfrentar lo peor, pero esto estaba muy por encima de su experiencia. Nunca habían enfrentado a un francotirador capaz de eliminar objetivos tan rápido, tan eficientemente. Tratando de ponerse a cubierto, se movieron, pero ya era demasiado tarde. El francotirador estaba en movimiento, reposicionándose y usando el paisaje a su favor. Sabía que intentarían comunicarse, triangular su ubicación, pero él siempre estaba un paso adelante. Mientras convergían en su posición anterior, eliminó al cuarto cazador con un disparo limpio en la nuca. El quinto cazador, dándose cuenta del peligro, rompió filas e intentó huir. Pero el francotirador ya lo había anticipado. El quinto disparo lo alcanzó en la parte baja de la espalda, seccionando la columna. Ahora solo quedaba uno. El sexto cazador se acurrucaba detrás de una roca, su respiración pesada, sus manos temblorosas. Ya no era el depredador. Se había convertido en la presa. Y lo sabía. El francotirador podía percibir el miedo, casi saborearlo en el aire.
Era embriagued. Por un breve momento, consideró perdonarle la vida, dejar a un sobreviviente para que contara lo que había sucedido aquí. Pero el pensamiento desapareció tan rápido como había llegado. Esto era la guerra. Y en la guerra no había sobrevivientes, solo muertos y aquellos que vivían para matar de nuevo. Alineó el disparo, respiró profundo y apretó el gatillo. El último cazador nunca lo vio venir. La bala lo alcanzó entre los ojos, y su cuerpo se desplomó en un intento inútil de escapar. Todo había terminado. El francotirador permaneció inmóvil, escuchando con atención cualquier indicio de movimiento, alguna señal de que más enemigos pudieran estar acechando cerca. Pero el campo de batalla seguía en silencio. El único sonido era el retumbar distante del fuego de artillería desde el otro lado del planeta. Lentamente, se puso de pie, estirando músculos que se habían entumecido durante la espera. Escaneó el área debajo, donde los cuerpos de los cazadores caídos yacían dispersos entre las rocas. Estos habían sido la élite de la coalición, sus mejores soldados, y sin embargo, habían caído tan fácilmente como los demás. El mensaje era claro. Los francotiradores humanos no eran como nada que el enemigo hubiera enfrentado, y enfrentarse a ellos era invitar a la muerte. Colgó su rifle sobre el hombro y comenzó a moverse, fundiéndose sin esfuerzo con el terreno mientras se dirigía al punto de extracción. La batalla estaba lejos de terminar, pero su misión aquí había concluido. Ahora la coalición se lo pensaría 2 veces antes de enviar más cazadores tras él o sus compañeros francotiradores. Comenzarían a temer a las sombras, a la amenaza invisible que podía atacar en cualquier momento, desde cualquier dirección. Mientras caminaba, el francotirador se permitió un fugaz momento de satisfacción. Era un fantasma, un susurro llevado por el viento, y sus enemigos no lo olvidarían, incluso después de que él se hubiera ido. Hablarían en voz baja de los francotiradores humanos, su miedo alimentando su odio, preguntándose cómo una especie tan pequeña y frágil podía producir guerreros tan letales. Pero el francotirador conocía la verdad. No se trataba de fuerza bruta ni tamaño. Se trataba de precisión, de la voluntad de sobrevivir a cualquier costo. Y mientras hubiera enemigos que enfrentar, él estaría ahí afuera, oculto en las sombras, siempre observando, siempre esperando, y siempre listo para disparar.